Hola, hola. Buenas noches, aquí con Salsita. Uh, Vamos a esperar que se conecten. Vamos a tener una charla muy interesante hoy de un tema muy interesante. Porque aún hay mucha... Hola, 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 preciosa. Porque aún hay mucho que aprender del tema de la cannabis medicinal para la mujer. Hola, preciosa. A etiquetar, porque señores, este es un tema interesante para todos. Vamos a enfocarnos en la parte de la mujer, pero los usos medicinales de la cannabis, pues todavía hay muchas cosas para... Bueno, venga, yo le escribo aquí a mi invitada y le digo que ya estoy al aire. Eso. Eso aquí con las gafas para ver mejor. Las gafas para verte mejor. Vamos aquí a buscarla. Si tienen preguntas, a ver, me dice. A ver, ajá, ya la invité. Cuéntenme ustedes qué saben sobre el uso medicinal de la... Hola, Mafer, chévere que estés por acá porque te va a interesar mucho este tema. Mujeres que tienen ovario poliquístico, menstruaciones. Vamos a hablar aquellas que han tenido histerectomía, aquellas que tienen situaciones con el placer, para ver si Adriana, hola preciosa, desde Buga, desde Cali, y compartan con más mujeres. Mire, todos los días, incluso entre mis amigas, hay muchas mujeres. Yo personalmente tuve, hola preciosa, hola Adri, Hola, Saray, súper, ¿qué tal todo? bien, aquí es de Cali. ¿Tú de dónde estás, preciosa? En, en Bogotá. Ay, Dios, ayer llegué de allá. Sí, Entonces, sí. Hola, Carlos, hola a todos. Compartan, etiqueten, porque este tema, a pesar de que está ya investigado, hay muchas cosas para aclarar, hay muchas cosas para contar. Y les estaba diciendo antes de que tú entraras que todos los días yo me encuentro mujeres con situaciones muy desafiantes con su salud ginecológica, con su salud menstrual, con su sexualidad y con su emoción, porque todas estas situaciones cuando uno lleva años, yo fui una de esas, yo duré como 10 años con una inflamación pélvica, ovario poliquístico, endometriosis, que, o sea, colon inflamado, dolor en la menstruación y dolor sentada, parada, o sea, uno no sabe ni qué hacer, se siente uno muy mal. Además, fuera de eso, el cambio por la cantidad de medicamentos, el cambio de tu flora vaginal, entonces eso, o sea, uno se vuelve que no sabe qué hacer. Entonces es súper importante que lo hagamos, que compartas y que muchas mujeres tengan la oportunidad de estar aquí. Aprovechar, gracias Adriana por aceptar, por siempre estar dispuesta de abrir un espacio en tu agenda para estos momentos de compartir, porque una de las labores de los médicos que están hace tiempo investigando precisamente es la divulgación, porque así vamos rompiendo todos estos paradigmas del uso de las plantas, que esto viene desde hace muchos años, que esto es antiquísimo y que por políticas con intereses pues se paró la investigación y afortunadamente ahorita en todas partes del mundo se está haciendo todo este renacer del uso de las plantas, de la medicina holística para el bienestar de las mujeres, porque desde el siglo II estamos con problemas con, con la histeria, y aún yo creo que todo esto se parte de lo que antes se llamaba histeria, sino que ahorita ya le tienen otros nombres. Entonces, Adri, cuéntanos un poco de ti. Vamos a empezar hoy como formalitas. ¿Y cómo fue que una médica llegó a este campo tan, pues, tan desafiante en Latinoamérica y en otras partes del mundo? Porque a veces creemos que en Latinoamérica no, pero las políticas vienen de otros países por allá que empiezan como a influir en estas políticas de represión en cuanto a la investigación de las plantas, porque esto revoluciona, pero también cambia
en la farmacéutica y en el uso de los medicamentos convencionales. Todo esto, ¿cómo tú te atreviste, colombiana, aquí a apostarle a esta investigación y divulgación del uso de la cannabis con fines medicinales, preciosa? Gracias por estar aquí. Bueno, Saray, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Siempre conversamos rico, ¿no? Y bueno, muchas gracias a todos los amiguitos y las amiguitas por ahí que se han conectado. Gracias por estar acá y escuchar esta conversación. Básicamente, pues bueno, yo soy médica, soy especialista en terapias alternativas y en homeopatía. A través de estas terapéuticas integrativas, pues yo lo que siempre he tratado es la salud de la mujer desde una experiencia personal. ¿Sí? Todos empezamos con un camino personal. Siempre sufrí de dolores pélvicos crónicos y bueno, buscando y caminando en la acupuntura, en la terapia neural, en la homeopatía, en el ayurveda, en la naturopatía, pues fui encontrando unas respuestas, ¿sí? Acompañando siempre el proceso ginecológico. En la consulta empezaron a llegar muchas mujeres con dolores pélvicos, dolores durante la menstruación, pérdida de la libido, hombres, ¿sí? Porque siempre hablamos de las mujeres, pero siempre hombres con disfunciones sexuales, con disminución de la libido, también con muchos procesos internos. Entonces, bueno, con toda esta apertura de la ley del uso medicinal del cannabis, y bueno, ahora que estamos trabajando fuertemente en todas las políticas del uso recreativo del cannabis, bueno, empecé a probar fórmulas magistrales, productos tópicos, a desarrollar productos con empresas y a partir de la experiencia personal y de empezar a trabajar con estos productos con mujeres y hombres, y obviamente buscando en la literatura científica, pues uno tiene como ese soporte académico actual, contemporáneo y ancestral, ¿sí? Porque desde la medicina china y desde la medicina ayurveda han habido tratamientos a base de cannabis, tal vez no tan elaborados como los tenemos ahora, pero que se vienen utilizando en ciertas condiciones de hombres y de mujeres, ¿sí? Por ejemplo, a mí me encanta un artículo que hay de Ethan Russo, que está publicado en la web, que él habla de los Espera, usos ¿de quién? ancestrales. Repito Ethan, otra vez el nombre que como pasaba una ambulancia, no se escuchó bien. ¿De quién? Ethan Russo, que es un neurólogo, pues el papá de muchos medicamentos de la actualidad y de mucha investigación de la actualidad, mencionó acerca de la diosmina. La diosmina fue un medicamento que hubo hace mucho tiempo y en los usos ancestrales se utilizaban las fórmulas de cannabis, por ejemplo, para el dolor al orinar de las trabajadoras sexuales, ¿sí? Entonces mencionaban todos los usos para la salud genitourinaria, tanto de hombres como de mujeres, ¿sí? Pero el tema de hoy, que es muy lindo y es algo en lo que tú trabajas y eres una experta, que es el autoconocimiento. En todo este proceso de venir trabajando con temas de cannabis tranquilos, que vamos a hablar del tema, pero antes de llegar allá, para mí sí es muy importante como entender que el placer no es solamente la genitalidad, ¿sí? Esta es una parte del placer. Yo a veces lo llamo el erotismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque muchas de las pacientes, hombres y mujeres que van a mi consulta, una de sus grandes preocupaciones y frustraciones desde su vida sexual es la incapacidad para llegar a un orgasmo, o la disminución de la libido, o la falta de conexión con su pareja, o los pacientes hombres que tienen disfunciones eréctiles, ¿sí? Y pues en el mundo de la sexualidad del porno, con los cuales nos han educado a la sociedad occidental, pues esos son estándares que es imposible no cumplir, ¿sí? Y sí o sí, eso es salud mental, ¿sí? A mí me llegan las Total. pacientes y me dicen, deme algo
que me arreche mucho y que me ponga a tener 10.000 orgasmos, ¿sí? Y rápido, Y y lo sí, más rápido posible. y que por favor se me suba por la kundalini y se me salga por el séptimo chakra. Y, y esto, uno escuchándolo, es también resultado de todas estas narrativas que nos han metido en la cabeza y que no son verdad. Entonces, sí es muy importante, y yo creo que tú lo ves en tus talleres y en tus terapias, como el placer, no es, el placer es el placer de la vida, ¿sí? De respirar, de comer, de vivir, obvio, no es un arco iris, la vida, la existencia humana, pero sí entender que el placer está en cada instante de la vida y que el erotismo que se puede tener con uno mismo, con una misma y con la pareja es una parte de lo que es la Una sexualidad o manifestación. el placer o como se quiera llamar, ¿sí? Otro tema que yo siempre comento en las consultas es que, y yo me imagino que es, y eso es lo que a mí me encanta de tu trabajo, que es que las mujeres reconozcan su cuerpo como, primero que todo, que nosotras mismas debemos estar contentos con este templo divino de la existencia humana y que este templo divino yo lo tengo que cuidar y yo misma me debo dar placer o tener esos momentos de erotismo conmigo misma y no ceder ese poder al otro o a la otra, ¿sí? Porque Súper. a mí me llegaban Y quiero, mensajitos y sí, quiero comentar algo cuando digas ahí. Y la única forma que eso se puede dar o no, porque tampoco el autoconocimiento es un paso, pero no es determinante en ese proceso de conexión o de expansión del nivel de creencia, de la conexión, que es un proceso y es un trabajo. Además, yo quiero comentarles que yo, Adriana, la conocí porque pertenecemos a la Asociación Colombiana de Endometriosis. Sí, entonces es muy interesante porque esto que tú dices, primero la desgenitalización, pero también el conocimiento de las hormonas, de qué es lo que pasa y la relación que hay de el placer, las emociones, las hormonas, todo esto hace parte de eso que tú dices, de esa independencia y de esa soberanía, conocimiento, y de ahí viene esa esa gran idea que a veces es tan imposible cuando yo le digo a las personas, no es que el otro no te puede dar placer porque es como si tú creyeras que sin el otro no puedes respirar y quedan con los ojos así abiertos y plop. ¿Cómo así? Yo no le doy placer a él o a ella y le digo, no, los dos a través o tú sola tienes que conocerte para que cuando estés compartiendo con otro, con otras, lo que sea, con otros, pues tú puedas reconocer, hablar y de verdad tener una comunicación verbal o no verbal, pero que sea un tejido entre dos. No es que vas a estar simplemente esperando que el otro te adivine o te conozca. Entonces, súper lindo lo que dices, porque esta como que es como la primera base, ¿no? Ese autoconocimiento y esa responsabilidad de conocer, además de muchas cosas, nuestro placer. totalmente. Y, por ejemplo, a mí me escriben a veces las pacientes y me dicen como, es que mi pareja se masturba solo y lo pillé y no me esperó, ¿sí? Como que muchas veces cuando estamos en pareja pretendemos que tu sexualidad me pertenece, ¿sí? Sí. Entonces, muchas de estas frustraciones y de estos temas que le llegan a una consulta de deme algo, no necesariamente requieren un medicamento, sino necesitan desconstruir o eliminar, borrar todas estas narrativas que nos han metido en el mundo occidental. También la sexualidad y el placer desde un simple arrunche, ¿sí? Desde un simple tener a la persona al lado y cada uno así sea leyendo o el otro viéndose un partido de fútbol o lo que sea, ¿sí? O cocinar juntos, eso es sexualidad, ¿sí? También otro punto que yo sé que me van a decir, ay, no estás loca, entonces como para qué es el sexo. No tan No, aburridora. sí, no necesariamente en todos los encuentros es necesario el orgasmo, ¿sí? O sea, como que el objetivo tiene que ser el orgasmo.
No necesariamente, ¿sí? Puede ser simplemente tocarse, disfrutarse y demás. Pero esto siempre debe partir de mí. Todo esto lo tengo que experimentar conmigo misma, conmigo mismo, ¿sí? Es una, hay una terapeuta que a mí me encanta que se llama Nilda, que ella es, Caravillo, ella, Nilda Caravillo, claro, mexicana. ella, o sea, me dejó plop cuando yo empecé a escucharla y una de las cosas que a mí me gustó y es lo que utilizo mucho en mi consulta antes de hablar de esto, eh, es que para que las construcciones de pareja, porque a mí me consultan mucho por temas de pareja, yo me imagino que es mi proceso personal, eh, la construcción de mi ser siempre debe ser basada en una independencia, ¿sí? Ella lo llama que la independencia económica, que cada uno tenga su rol, y la independencia sexual, que cada uno se satisface y que simplemente comparten. ¿Listo? Entonces yo no cedo mi poder de satisfacción, ni el otro cede su poder de satisfacción, y yo no tengo la responsabilidad de complacerte, ni el otro tiene la responsabilidad de complacerme, ¿sí? Entonces, porque Es un siempre... compartir. Es Exacto. un tejido que se hace a través de, sino que pues es un concepto que a pesar de que usted lo diga, lo explique, lo escuche, No es... está tan introyectado que llevarlo a la acción y llevarlo al sentir y a la práctica tiene su proceso, Sí, tiene... porque es una deconstrucción, es como una muerte, porque además incluso así no te hayan educado así, está tan normalizado en la cultura y te cuento que no solamente en la cultura occidental, sino tú vas a otras partes del mundo y es en la cultura moderna, ¿no? Esto está muy naturalizado y por eso la educación es tan importante y estas conversaciones que nosotros tenemos es tan importante. Claro, ese es un punto, como entender que yo debo tener, antes de compartir con el otro y demás, satisfacer mi placer, pero desde cocinarme, desde hacerme mi masaje, desde verme al espejo y tener el erotismo conmigo misma. Y obviamente pues ahí encuentra uno cómo aprender qué partes de mi cuerpo me generan más placer, con qué partes de mi cuerpo me siento más cómoda o cómodo acariciar, ¿sí? Yo siempre digo que esta zona, bueno, y les voy a explicar desde la medicina china. Espérate, antes de que le digas que es muy importante también, que el placer y que las sensaciones no son lineales. Una de las cosas importantes de eso que tú dices es que no es lineal y que es cíclico y fluctuante. Entonces, cuando sientes mucho y cuando sientes medio y cuando sientes menos, vas a saber que es algo contigo y no es una cuestión del otro o que también tiene que ver con el contexto, con el estrés, con la emocionalidad, entonces te vas dando cuenta que es cambiante en el tiempo, en el espacio, en tu interior, en tu exterior, entonces te vuelves un poco más receptivo, sensitivo y refinas esa capacidad que el cuerpo, que la conciencia, que las emociones tienen de fluctuar y entonces va siendo mucho más flexible en este proceso, porque muchas veces cuando tenemos estas ideas tan estructuradas y no las vivimos y vemos que todo cambia, empezamos pues, a esos estrés y esa idea, deme una pastilla ya porque es que esto no tiene que ser así, no debe ser así. Ahora sí, preciosa, aquí vas a contar sobre Bueno, estas partes. entonces, ¿cómo vemos como desde la mirada que yo tengo, ¿no? Otros médicos alternativos pueden tener otra visión, pero yo he querido como construir una narrativa nueva, es el primer paso, reconstruir la narrativa que nos hicieron creer o que me creí, ¿sí? Ese es el primer paso, como qué es erotismo, qué es placer y demás. El segundo paso es entender que tenemos un cuerpo energético. Y a mí me encanta, y bueno, el tercero son las plantas que nos ayudan a esto. Y, este punto del cuerpo energético lo conocí a través de la medicina china. Los chinos eran bien avanzados en ese tema. Esta parte, que es el antebrazo en esta zona, ¿sí? Y en la parte de acá,
Aquí pasa el canal del maestro corazón. Acá hay un punto muy lindo, a dos kun, que son dos deditos gordos. Sí, yo siempre pongo como una agujita acá. Este se llama maestro corazón 6. Calma mucho la mente, pero sobre todo el maestro corazón y el acariciar esta zona hace que los canales energéticos de esta zona se activen y empiece a circular la energía vital por el cuerpo. Y sucede que nuestra energía sexual, que está descrita por los chinos, se llama Qin Chi, ¿sí? Y el Qin Chi es más potente que la energía vital misma. En las mujeres se deposita en los ovarios y en los hombres se deposita en los testículos. Entonces, durante el calentamiento, ¿sí? Propio o con otra persona, esta energía Shin-Chi empieza a crecer, ¿sí? Esa vaina se dispara. Y entonces uno dice, bueno, y cómo sé en el hombre y en la mujer? ¿Sí? Entonces, el emperador amarillo, que es el que tiene un libro así súper chévere, que se llama Los secretos de Alcoba, el emperador amarillo, lo pueden buscar por Google. El man dijo, en la mujer, que somos yin, nuestros puntos eróticos son los senos, el abdomen, las piernas, los genitales. En el hombre, que es yang, es la espalda, las nalgas, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo yo incrementar ese Shin-Chi? Con masajes, con caricias. Ahí sí está la creatividad de lo que yo he conocido de mí misma y de mi pareja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los masajes, yo siempre les recomiendo a las mujeres que diariamente cuando se bañan y se van a arreglar, un momento erótico es cuando se echan la cremita el aceitico que se echan para hidratar su cuerpo. Siempre desde acá, ¿sí? Desde esta zona, inician un masaje hacia los senos y se los masajen. Esto hace que los canales energéticos se activen, liberemos serotonina, disminuyamos muchísimo el cortisol y ayuda a liberar cualquier energía que esté estancada en nuestro cuerpo energético. Entonces el emperador amarillo dice como busca estos puntos. Ahora, no contentos con eso, a mí eso me pareció como lindo porque resignificó mucho de la narrativa que nos metieron de sexualidad. Y el emperador amarillo dice, en la vulva, que son los genitales externos de la mujer, y en el canal que se llama vagina, porque erróneamente a todos le llamamos vagina, en la vulva, el clítoris, los labios mayores, los labios menores, tienen puntos energéticos de los órganos de nuestro cuerpo. Y el hombre en su pene, en el glande, también. En el cuerpo, también. Entonces, el tocar el pene de mi pareja o la vulva de mi pareja o la mía propia está estimulando mis puntos energéticos, ¿sí? Así como la reflexología de los pies, como la reflexología de la cara, lo de la mano, lo mismo ocurre en nuestros genitales. Entonces, qué poderoso es saber que el encuentro conmigo misma o con el otro o con la otra, lo que va a hacer es subir una energía tan poderosa o mucho más que la energía vital que nos mantiene vivos, que puede transmutar y sanar enfermedades, pero que el contacto con el otro lo estoy sanando, ¿sí? Obvio, hay placer, hay cosas deliciosas, hay mucho junk, mucho calor, es una delicia, porque qué pereza que fuera así como, ay no, qué pereza, otra vez, no. Cuando necesitamos eso es mucho más bonito. Claro, y eso que tú dices es muy interesante porque hoy en día la ciencia pues soporta esta relación entre la parte de la reflexología y los nervios, porque además ahora se ha descubierto de que cuando tú dices de este punto, me acordé de eso, cuando tú te tocas o tocas la punta de los dedos de las manos o de los pies, activas los mismos puntos en el cerebro que cuando tú tocas los genitales. Además, también en esta parte del taoísmo, el canal vaginal
el ano de ambos también está relacionado con órganos y esto lo que hace es, como tú dices, una liberación de información, un equilibrio a nivel total, porque además todos los nervios que nosotros tenemos en los genitales, en el sacro, hacia la médula y las mujeres por toda la parte del nervio vago y todos estos nervios que van a las suprarrenales, que van a la timo, que van acá a la tiroides y que van a la hipófisis, al hipotálamo, etcétera, etcétera, pues crea como una sinergia de bioenergía muy interesante que tiene un efecto no solamente en los órganos, en las fascias, en la sangre, en las aguas, sino también a nivel de frecuencia. Porque cuando tú te sientes abierto, tranquilo, sanas y todo, pues la frecuencia va cambiando, ¿vale? Entonces, súper interesante lo que dices, porque además, para los incrédulos, la ciencia lo ha corroborado y lo sigue corroborando. Entonces, súper interesante que podamos de verdad comprender la importancia de esta parte y lo importante que es también conocer cómo las plantas están muy relacionadas con esto que estás diciendo, mi preciosa. Es correcto. Y adicionalmente, bueno, entonces, primer, primer tema de lo que hemos hablado, la narrativa que nos creímos, lo que nuevamente construir como lo que sabemos de placer, que tenemos un cuerpo energético, que nuestros genitales tienen puntos energéticos que estimulamos cuando estamos con nosotros mismos o con el otro. Ahora, hay un término muy mal utilizado que es el vibrador, ¿sí? Los juguetes sexuales, ¿sí? Ese término no. Esos son dispositivos médicos, ¿sí? El primer vibrador fue creado por un médico y yo necesito que eso se reconozca. ¿Por qué? Tú mencionaste al principio de la conversación el tema de la histeria, ¿sí? Hacia el siglo XVIII hay un texto que se llama Las mal comidas, ¿sí? Y eran mujeres de diferentes estratos socioeconómicos que vivían con ese tema de la histeria, que a nosotros nos categorizaron así, ¿no? El útero viene de hísteros, que es histeria, ¿sí? O sea, por tener un útero, en teoría somos histéricas. Otra vaina que se tiene que modificar de la semántica, ¿sí? Pero lo que sucedía es que las mujeres tenían mucha irritabilidad, había mucha energía concentrada y entonces iban donde el médico y en esa época pues no habían mujeres médicas, bueno, en el momento solamente se podía ejercer. Matronas, parteras, sí habían y ellas también Entonces, hacían eso. exacto, entonces, El masaje pélvico. exacto, hacían ese masaje pélvico que lo que hacía era que la paciente llegara al orgasmo y pues ya se le quitaba la histeria, ¿sí? Esa era... A través de estimulación, a través de estimulación vaginal principalmente, que quedaban, y eso está la película, que quedaban adoloridos porque algunas lo hacían súper rápido, pero a los 3 días volvían. Claro, ¿no? Era Otras se demoraban buena. mucho. Una locura. Claro, como nosotras pues no podíamos vernos de acá para abajo porque eso era pecado, entonces se desarrolla un dispositivo que generara el mismo efecto que hacía el médico en ese masaje pélvico de la mujer y de ahí nació el primer vibrador. Entonces, una forma de empezar a conocerme, a generar placer hacia mí misma, pues obviamente es teniendo estos dispositivos médicos a la mano y estos dispositivos médicos también pueden acompañar los encuentros con mi pareja hombre o mujer. Entonces, pues está el succionador de clítoris, están, bueno, hoy en día hay 10.000 tipos de dispositivos, entonces dentro de ese erotismo que quiero incluir en mi vida, si de pronto con la manito no es suficiente y quiero experimentar otras cosas, pues bueno, está esa opción. Y el tercer punto son las plantas. Las plantas desde la existencia del ser humano nos han acompañado en diferentes procesos, ¿sí? Cuando hablamos de erotismo, siempre vienen acompañadas plantas de naturaleza medio picante, ¿sí? Entonces, podemos encontrar productos naturales, por ejemplo, que tienen un poquito de jengibre, que tienen menta, ¿sí? Que tienen un poco de ají, porque lo que busca es incrementar ese yang
en el cuerpo, ¿sí? Esa energía Shin-Chi es muy yang, es expansiva y se le quiere salir a uno por los poros, ¿sí? Todo lo que es yin contrae y todo lo que es yang Lo que se ya abre para poder expandir. expande. Entonces, cuando uno está así que, jue madre, uno siente que se le sale todo por los poros, ¿sí? Entonces, estas son planticas que siempre han acompañado y no necesariamente nos las tenemos que untar, sino podemos incluirlas en nuestra alimentación. El erotismo comienza desde lo que yo me como, desde lo que saboreo, desde lo que Los huelo. sentidos. Claro, por eso de una vez uno ya comienza a salivar, ¿sí? Desde ahí comienza el erotismo, ¿sí? Entonces, el tener platos también, hay unas chicas muy chéveres, un colectivo de mujeres que se llama Yerbateras. Yerbateras tienen unos ungüentos sexuales deliciosos que tienen todas estas planticas y tienen a base de aceite de coco, entonces no cambia el pH de la vulva de las mujeres. Y bueno, para hablar del tema que nos vinimos a hablar acá, está el cannabis, ¿sí? El cannabis, Es, el cannabis tiene muchas formas de ser utilizado, ¿sí? Yo siempre lo divido entre el recreativo y el medicinal, ¿sí? es. ¿Por qué me gusta dividirlo así? Porque es que hay condiciones de la mujer y del hombre que no nos permiten conectar con ese erotismo, con ese placer, conmigo mismo ni con el otro. Por ejemplo, vemos en pacientes mujeres con disfunción, con dolor pélvico crónico. El dolor pélvico, para las personas que no están relacionadas con el término, es un dolor permanente en la zona de la pelvis, ¿sí? Que puede ser desde que estoy sentada, desde el piso pélvico, en el cual cuando yo voy a tener una relación sexual me duele, ¿sí? Entonces, y eso sucede con hombres y con mujeres, ¿sí? El dolor pélvico crónico no es exclusivo de mujeres, es de hombres y de mujeres, ¿sí? ¿Qué sucede? Una relación sexual no debe doler, un orgasmo no debe doler. Por eso también hay patologías o condiciones que se llaman el vaginismo, ¿sí? Que uno dice, yo soy rara, yo soy raro, yo no sé a mí por qué me pasa. Ahora, en los hombres está sucediendo mucho este tema de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad en las mujeres nos afecta de una manera y a los hombres de otra manera. El proceso de la excitación del hombre, yo siempre le digo a los hombres, para que haya una erección es porque llega sangre a unas cavernas, unos cuerpos cavernosos que hay en el pene. Entonces, la dureza de la erección depende de la cantidad de sangre que llega. Entonces, cuando a veces no llega Y que suficiente sangre permanece. y que Y que permanece, porque también es esa cualidad, no solamente de irrigación, sino de permanencia, que ahí es donde vienen todos estas plantas a ayudar y los ejercicios energéticos que realmente sirven mucho en esa combinación. y los ejercicios de piso pélvico que son maravillosos para hombres y para Maravilloso. mujeres. También están, pues, el cambio de hormonal en las mujeres, ¿sí? Cuando estamos menstruantes y cuando ya nos estamos alejando de la menstruación, hay unos cambios hormonales en el cual puede haber disminución de la libido, cambios emocionales, estar entrando en un nuevo momento de la vida donde a nosotros nos han metido la narrativa que usted ya, apague y vámonos, ya se Nada pensionó, que ver. ya se pensionó de la vida, o sea, tampoco puede tener sexo. Y no necesariamente, o sea, no, eso no es así. Uno tiene chinchi hasta el momento que se muera, ¿sí? Sí, hablemos un poquito del dolor, porque aquí hay una persona que conozco y muchas que tienen esta situación de dolor y muchas veces primero es porque pues precisamente no se conocen. No, una de las cosas que pasa es que no hay un tiempo largo para que suceda lo que tú dices, porque así como a los hombres necesitan sangre, pues las mujeres también y necesitan además conexión emocional, relajación, sí, toda una cuestión, pero ¿cómo la cannabis le puede ayudar a esas mujeres que tienen tanto dolor por situaciones, conozco algunas que por situaciones de cirugía quedan como los nervios muy sensibles o les meten
unas mallas en la vejiga, quedan también con mucho dolor, con la cesárea también después de los partos, o incluso chicas muy jóvenes que por muchas razones tienen esa hipertensión en la parte pélvica, porque además esto no es solamente esa hipertensión, sino que tiene que ver con la alimentación, los hábitos de ejercicio, si está mucho tiempo sentada, pero obviando todo eso hoy porque necesitaríamos unos 3 live para hablar de todos estos factores. ¿Cómo la cannabis o cómo ha sido tu experiencia en este uso para que las personas que estén aquí se lleven algo de valor y que sepan que esto de una forma u otra se puede integrar o por lo menos investigar en sí mismas? Claro que sí. Entonces nosotros, gracias a la ley del uso medicinal del cannabis, ya contamos con fórmulas magistrales, ¿sí? Cada fórmula magistral es única, porque cada paciente es único. Entonces sabemos que la planta de cannabis tiene alrededor de 500 componentes activos, de los cuales los que se identifican en la maquinita es el cannabidiol y el tetrahidrocannabinol, que es el THC. ¿Qué es importante saber? Que la sinergia entre estas dos moléculas, tanto de CBD como de THC, ayudan a modular el dolor, ¿sí? Porque el útero y diferentes, los ovarios, las trompas, la vulva, la vagina, en el caso de la mujer, tienen receptores endocannabinoides, tiene receptores CB1 y tiene receptores CB2. El sistema endocannabinoide, que es el conjunto de receptores y de sustancias endógenas que nosotros producimos, ellos en sí modulan un poco, pero cuando ya hay una condición patológica, lo que hacen los componentes de las fórmulas magistrales es interactuar con esos receptores. ¿Qué se tiene conocimiento? Que los dolores pélvicos crónicos, por adenomiosis, por endometriosis, por miomatosis, por todas las osis que tú le quieras poner, se caracteriza por tener diferentes tipos, 3 tipos de dolor, porque el dolor no es uno solo. El dolor neuropático, o sea, los nervios que pasan por ahí, que son como chispazos a un cable pelado, el dolor visceral propio del órgano y el dolor inflamatorio, o sea, la inflamación que genera. Un dolor pélvico crónico no es el mismo que el dolor de una articulación. Son vías del dolor totalmente distintas. Lo que pasa es que está en la clasificación de dolor. Entonces, los cannabinoides, al unirse con los receptores endocannabinoides, van por las vías del dolor y disminuyen la inflamación, tienen efectos antioxidantes y adicionalmente modulan esa percepción cerebral del dolor. ¿Qué sucede? ¿Que cuántas gotas? ¿Que la dosis? No, eso es muy individualizado, por eso uno siempre acompaña a los pacientes y siempre les digo como que la concentración de THC debe ser controlada para evitar efectos adversos indeseables. De menos a más, Exacto. de Además, menos hasta que... claro, entonces uno va titulando hasta que encuentra la dosis y uno debe medir por la escala visual análoga, o sea, si yo al inicio del tratamiento tenía de 0 a 10, un 10 en escala de dolor, en la primera semana de titulación cuánto tengo, en la segunda semana cuánto tengo de dolor, y así yo tengo una medida objetiva de cuantificar cuánto me ha disminuido ese dolor. No es que yo le di la gota y tome 10 gotas y nos vemos y chao. ¿Sí? Ese no es el enfoque. Ese no es el enfoque. Súper lo que dices, porque a través de ese proceso, y eso es muy importante, esa autoobservación, porque ahí es donde viene también esa conexión neuronal. A veces creemos que la conexión neuronal es simplemente porque pasa, pero cuando llevamos la autoobservación, la conciencia y eso, pues se va desarrollando otra vez esa conexión que ha producido esa situación disruptiva entre la parte física, el órgano y la conexión neuronal, que era lo que tú estabas comentando, preciosa, súper interesante. Entonces muchas veces yo no tengo problemas de erotismo. Lo que sucede es que tengo una situación de vida que hace que yo no pueda disfrutar porque o tengo dolor o tengo ansiedad. Entonces a mí me dicen, bueno, ¿y qué me tomo? ¿Y qué es? No hay una receta única. Por ejemplo, en los pacientes con ansiedad solamente se utiliza CBD. En temas de dolor Pero se utiliza CBD. sublingual
O sea, para el dolor crónico en la parte vaginal, por ejemplo, se usa vía vaginal y para la ansiedad vía, ¿cómo? Explícanos un poquito eso, preciosa. Siempre las fórmulas magistrales son orales, ¿sí? Ah, ok. Momento no hay una gota o un supositorio vaginal que yo lo Ok. introduzca y ojalá llegue un supositorio, ¿sí? Porque ayudaría un montón. Pero por el momento es oral, por eso toca titularlo y llegar a la. Ok. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las pacientes que están teniendo, por ejemplo, cambios en el climaterio, sus cambios hormonales o pacientes que toman anticonceptivos orales, que casi siempre producen un cambio en el pH vaginal y hay mayor sequedad, hay lubricantes. Este es uno que me encanta de una marca que se llama SenseMe, ¿sí? Este, por ejemplo, es cóctel de lichis, ¿sí? Entonces, estos son lubricantes vaginales. Un sí rotundo a los lubricantes vaginales, siempre tener lubricante en la gaveta. ¿Por qué? No es porque, ay, no, qué oso, ya no me mojo como antes. No. Eh, diariamente estamos distintos y a veces uno está como una fuente y otros días pues como un desierto. Entonces, los lubricantes vaginales, que ojalá no alteren el pH, eso es importante siempre observarlo, pueden tener aceite de cannabis, ¿sí? Y casi siempre es rico en CBD con muy bajito THC. O a veces es solamente semilla de cáñamo. Bueno, uno al final no sabe porque eso es un cosmético, ¿sí? Pero los lubricantes vaginales, algunos tienen como un toque mentolado, hace que se sienta un poco más la percepción de tener la vulva más húmeda, hace que inmediatamente el cerebro diga aquí estoy, ¿sí? Aquí Entonces, pasa algo. exacto. En los hombres, por ejemplo, si se les va a hacer un masaje de su zona genital, de sus testículos, de su pene, de su glande, ya también hay marcas en la cual tienen aceites minerales, aceites para masajes, que tienen aceite de cannabis. Entonces, ayudado con otras cositas, otros ingredientes, pueden mejorar como esa percepción de erotismo, sí, por ejemplo, el vino, integrar el vino, a veces una copita de algo, puede ayudar un montón como a incrementar como esa conexión, ¿sí? Conmigo misma o con otra persona. Por ahí veo Súper. una pregunta. Yo te hago dos cositas y hablamos de esa pregunta porque es muy interesante. En estos días alguien me escribió por esa cuestión de demasiada humedad. Uno, hablaste que cuando hay ansiedad había más CBD que THC. ¿Sí me entiendes? Entonces eso es lo primero. ¿Y cuándo debe haber más THC que CBD? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, para darle a Lila que nos pregunte, y muchas gracias Lila por tu pregunta, que dice que, Adri, una pregunta, si hay exceso de humedad, ¿hay algo para eso? Esas dos cositas, preciosa. Perfecto. Entonces, mira, las concentraciones en dolor pueden ser muy individualizadas. A mí me gusta siempre iniciar con una dominante en CBD y bajito THC. ¿Por qué? Porque los dos se potencian. Si Ok. yo veo que es un dolor refractario, empezamos a cambiar a otra fórmula donde la concentración de THC sea un poquito mayor, ¿sí? Cuando yo utilizo más THC, yo lo utilizo más THC, es más en dolores por metástasis, que casi Ok. siempre los dolores son nivel 1.000.000 elevado a la décima potencia y en los dolores articulares ya refractarios, estas artritis degenerativas que ya involucran varios huesos del cuerpo, ¿sí? Ahí utilizo en mi experiencia más THC, ¿sí? Entonces uno va viendo con cada paciente, hay colegas míos ¿Cómo va? con más THC de una, ¿sí? Son como con qué se siente uno cómodo y que uno ve que las pacientes o los pacientes pueden resolver más fácilmente. Con respecto a la pregunta de Lila, mi querida, mi bella, eh, siempre hay que evaluar el exceso de humedad. ¿Qué es un exceso de humedad?
exceso de humedad durante el acto sexual, durante el día, ¿sí? Porque pueden haber condiciones en las cuales se puede estar generando una mayor lubricación. Entonces es muy importante como cuantificar y verificar con un examen físico este exceso de humedad percibido. Si hay mucha lubricación en el acto sexual, no pasa nada, ¿sí? Si es a lo largo del día que te incomoda y que tal vez la ropa interior queda muy húmeda, pues sí hay que hacer un examen físico y ver si de pronto las glándulas que nosotros tenemos en nuestra vulva pueden estar secretando más de lo usual. ¿Listo? ¿Por qué es importante evaluar esto? Porque el exceso de humedad puede generar o puede ser un factor de riesgo para honguitos, ¿sí? Para cándida. Nosotros y los hombres, o sea, ustedes no son la excepción, en la flora genital tenemos cándida, ¿sí? Tenemos honguitos, pero todos ellos viven en armonía, en paz y amor con todos los microorganismos que tenemos en nuestra zona, ¿sí? O sea, nosotros no somos un ambiente aséptico como una UCI, ¿sí? Tenemos microorganismos que cuando se altera el pH, ahí es donde afectan. Entonces hay que mirar si esa humedad que se está presentando, se está percibiendo, puede generar una alteración del pH. Eso es muy importante observarlo, sobre todo en un examen físico completo. Ahora, hay un grupo que siempre me busca por lo medicinal. Hay otro grupo que me busca por lo recreativo, ¿sí? Y yo siempre pienso que detrás de un uso recreativo hay un uso medicinal. A mí no me cabe ninguna duda, ¿sí? Solamente que yo siempre hago la recomendación, que si se van a utilizar flores, ojalá sean de un autocultivo, porque las flores que se consiguen en el mercado negro de alguna manera vienen llenos de pesticidas y llenos de metales pesados, mezclados con otras cosas. Entonces, si es de cultivos propios o comunitarios bajo condiciones libres de violencia, es lo ideal. Y sobre todo conocer si la flor es de una variedad que tiene más THC o que tiene más CBD, etc. Es importante saber que cuando uno fuma una flor de cannabis, el efecto se siente a los 15 minutos y tiene una duración de más o menos 30 minutos, ¿sí? La vida media es muy rápida. En cambio, cuando nosotros utilizamos fórmulas magistrales, la vida media es más larga. Se demora más en hacer efecto, puede durar una hora en hacer efecto terapéutico, pero la duración de la vida media es más o menos de 6 a 8 horas. Por eso cuando se comen los brownies, las galletas y las vainas que uno no sabe qué le echaron, se malviajan, ¿sí? Porque dura mucho tiempo. No se sabe. Una pregunta, bueno, una persona, una pareja que quiere usarlo a nivel recreativo, que no tiene ninguna situación, ¿cuáles son los efectos que puede tener? ¿Cuáles son los beneficios que pueden tener, por ejemplo, esas parejas que dicen, oh, pues vamos a probar algo diferente, vamos a sentir algo diferente? Porque la idea es, pues el uso recreativo es para sentir o para sensibilizar más. ¿Cuáles son esos efectos que tú nos puedes comentar respecto a, pues, a esos protocolos que tú has acompañado para las personas, parejas que quieren ser un poco más, integrar este tipo de medicina o tipo de, pues de hierbitas, de plantas para ese uso recreativo? Claro, el uso recreativo del cannabis es igual que el uso que el vino. Para mí el vino es uso recreativo, ¿sí? Uno no está diciendo, ay, tomémonos una copita para bajar el colesterol, ¿sí? O sea, es uso recreativo, me quiero relajar, quiero sentirme un poquito más de Relajar. ¿sí? ¿Qué es importante saber? El utilizar las flores de cannabis, no en exceso, ¿sí? Primero depende del ratio de concentración de los cannabinoides, cuál es la dominancia. Segundo, lo que va a ayudar es a relajar, ayuda a tener una sensación, una percepción corporal distinta, ¿sí? Hay más vasodilatación a nivel de los genitales, tanto de hombre como de mujer. Y la percepción del acto sexual, de la genitalidad, es más intenso, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja? Que la vida media es muy cortita, o sea, media hora.
yo siempre les digo, menos es más. Si se pasa, Sí, no van a tener después. una experiencia positiva. Se van a dormir, les va a dar el monchis y Oh, van a comer una pizza. Y entonces, eh, sí, sí, siempre va a perder. Va a es, perder la situación. Y antes de irnos, porque ya casi estamos como a 10 minuticos, preciosa, uno busca referencias en internet y hay de todo, ¿no? Hay personas que hablan una cosa u otra, pero también hay una cantidad de propaganda muy negativa diciendo que, por ejemplo, que el uso de la cannabis afecta la fertilidad, que el uso de la cannabis afecta la parte neuronal, cognitiva, la memoria. ¿En qué momentos? Porque el uso recreativo es un uso recreativo, no de todos los días, o sea, también hay que aclarar esto porque si es algo que tú haces todos los días, así como si comes lo más saludable todos los días en exceso, pues también no va a ser tan saludable. Entonces, ¿cómo esta literatura que además asusta porque muchas personas por eso no se dan esa oportunidad, porque además dice el estudio científico dice que si las mujeres fuman esto y lo otro, baja la fertilidad. Cuando estuve pues teniendo referencias para la charla contigo, empiezo yo a buscar qué hay, ¿sí? Para tener esta información actualizada y hay mucha información que a uno le da como miedo y muchas parejas de pronto que están hace mucho tiempo juntos y quieren de pronto probar algo, pero con toda esta información uno dice, no, yo no me quiero dañar mis neuronas, yo no quiero dañar mis ovarios ni mi fertilidad. Entonces, cuéntame qué se puede decir respecto a esto. sí, y ese punto es supremamente importante porque esta utilización tiene que ser esporádica, ¿sí? Mi interacción conmigo misma, conmigo mismo o con el otro no puede depender de algo externo. De, ¿Sí? No puede depender de un Viagra, no puede depender del licor, no puede depender de utilizar cannabis, ¿sí? No puede depender. Una cosa es que es como, uy, por hoy probemos esto, miremos en conjunto cómo nos va, pero no debe ser el modus. bien, Ahora, en el uso recreativo, casi siempre se utilizan flores dominantes en THC o variedades altas en THC, pero también se pueden conseguir flores de CBD, ¿sí? Que para la ansiedad, porque a mí a veces me dicen, yo no quiero tomarme una gota, yo quiero fumar una flor de CBD y ya, es como la vía de administración con la que me siento cómodo. Y pues uno les explica también los efectos adversos de fumar crónicamente, ¿sí? Que sobre todo en la vía respiratoria. Sí se ha demostrado en algunos estudios que la utilización crónica durante todo el día de fumar flores ricas en THC disminuye la cantidad de espermatozoides en el semen y disminuye la velocidad de la colita de los espermatozoides, ¿sí? Entonces, siempre yo les recomiendo a las personas que fuman todos los días por decisión propia, que a la hora de ir a buscar bebé y demás, se hagan un espermograma, vaya y así como la mujer se hace estudios, el hombre se haga su espermograma para ver que pues esto esté bien, ¿sí? En el caso de la mujer no tiene que ver tanto con infertilidad y demás, sí tiene que ver con algo de la ovulación. ¿Por qué? Porque el pico de la ovulación, ese pico de estrógeno, está relacionado al pico de la anandamida, ¿sí? O sea, eso es natural en el cuerpo. La utilización crónica puede competir con ese receptor y cambiar un poco ese tema, pero tendría ay, un consumo pesado, ¿sí me entiendes? O sea, fumar varios cigarrillos al día, que hay gente, que hay personas que tienen esa decisión de vida, pero no por fumar esporádicamente, pues eso va a suceder. okay. Y una última pregunta y después ya nos compartes tus redes porque yo sé que muchas personas van a querer mucha más información y es, hoy en día está muy normalizado los vape. Cuéntame esto, ¿qué onda? Sí, Porque, sí. porque está muy, ¿sí? ¿Qué Acá onda con eso? es un problema gigante. ¿Por qué? Porque los vapes no están regulados. ¿Sí? El problema no es tanto el dispositivo, sino lo que viene en el dispositivo.
Casi siempre han habido casos desafortunados y hubo una alarma de la FDA el año pasado y del INVIMA por la vitamina E que contiene como excipiente muchos de estos destilados. ¿Sí? Hay dispositivos muy elaborados, son costosos, pero son los que tienen aprobación, en el cual tú pones la flor, ¿sí? La flor seca, y tú puedes graduar, que es Vulcano, que ese se consigue en cualquier lado. Creo que si alguien quiere utilizar un dispositivo para fumar, ese es el más idóneo, ¿sí? Pero lo que sucede es que el tema de los vaporizadores no están regulados en el país. Por lo tanto, lo que uno está vapeando, en teoría, tú no tienes ni idea qué tiene, ¿sí? Y yo a veces, cuando veo vapeando a alguien, ¿qué tiene? Esencia, THC, ¿sí? Y yo les digo, es que tú no puedes hacer, ¿sí? Porque tienes, o sea, estos dispositivos deben ser éticos, porque eso es por vía pulmonar, eso está generando unas fibrosis pulmonares tenaces, y entonces ahorita hay un comité en el Ministerio de Salud para sacar una guía sobre qué características deben tener los vaporizadores, porque esa vaina se... Y muchos los traen de Estados Unidos y no tienen ningún registro ni nada de esto. Entonces lo que hace es exponer mucho a las personas. Yo sí les digo como, yo prefiero que malo conocido, que se migren a los vaporizadores que no tienen ninguna información de seguridad para las personas. ¿Sí? Entonces, no estoy de acuerdo con los vaporizadores que hay disponibles en la actualidad. El único dispositivo que tiene estudios es el Vulcano, que hay diferentes tipos en los cuales tú pones la flor seca. No hay ningún extracto destilado ni nada de esto, porque tú no sabes qué tiene, ¿sí? Entonces, Súper. entonces sí es muy importante tener esa precaución. Súper, bueno, preciosa, ¿no? Pues, mejor dicho, te tengo que volver a invitar porque es un tema súper interesante y que cada vez, como son temas que están en investigación, pues va saliendo cada vez más información súper interesante. Ahora sí, cuéntanos entonces cómo te pueden encontrar, haces sesiones virtuales, ojalá en algún momento podamos hacer un taller allá en Bogotá porque yo sé que tú te mantienes súper ocupada y me parece que es súper importante que podamos hacer una, como un espacio donde podamos integrar toda esta parte de la parte oriental del taoísmo y esta información y el uso de esta medicina tan importante para, tanto para la salud como también para las experiencias que nos van a sensibilizar un poco en estos encuentros y en esta conexión con el cuerpo. Cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar, invita a las personas a que te sigan y a que se investiguen y se informen más con personas como tú que están en este proceso, que perteneces a un comité y que están en el proceso de investigar y de divulgar y de aclarar para que las personas si lo usan, pues ya lo hagan con una conciencia diferente. De acuerdo. Entonces, bueno, en mis redes me pueden encontrar como Adriana-Medicina Holística. Pueden contactarme para consultas virtuales. Básicamente estoy trabajando más en grupos, en retiros, en el cual utilizamos terapéuticas y estamos desde un manejo integrativo con, por ejemplo, coach de nutrición, con terapeutas, con profesores de yoga, y ahí involucramos la terapia con cannabis, la homeopatía, la acupuntura, dependiendo de lo que esté tratando como en ese grupo. Entonces me pueden mandar un mensajito directo y hablamos. Súper. Y bueno, muchas gracias. Invitarlos también que estén atentos porque tenemos dos talleres ahorita en noviembre, el 26 en Cali, y tenemos el último retiro femenino. Te cuento, Adriana, que este retiro lo hacemos 2 veces al año. Son 3 días donde vamos a integrar muchas cosas, vaporizaciones, sexualidad consciente, cómo activar la energía orgásmica con técnicas taoístas, tántricas, anatomía.
reflexología genital que es tan importante y cómo a través del colectivo nosotros podemos cambiar y lo que tú dijiste, primero el sistema de creencias, de ahí la conexión emocional, luego la sensibilización de los sentidos, cómo podemos activar esta energía, vamos a comer maravilloso, en un lugar muy lindo en la cumbre, aquí en el Valle del Cauca, pueden invitadas todas las chicas a nivel nacional y que estén atentos porque vamos también a lanzar toda la promoción Black Friday en todos los servicios presenciales y virtuales y en las masterclass que tenemos pregrabadas para que inicies el 2023 con mucha información y con mucha práctica. Entonces, muchas gracias, Adri. Muchas gracias a todos. Disfruto mucho cuando conversamos, me encanta esa pasión que transmites, como esa seguridad y esa claridad que nos das a través de toda tu experiencia y la integración de diferentes prácticas holísticas, que ahí es donde está como la fortaleza de nosotros también poder conocer un poco más. Entonces, muchas gracias, preciosa. No, a ti Chao, por chao. y a todos los que nos escucharon la carreta. Muchas Sí. gracias. Sí, Mafer, me escribes si yo te digo para que tenga la información, por una sexualidad mucho más amorosa, expansiva y por un autoconocimiento mucho más integrativo y holístico. Muchas gracias a todos por estar aquí. Un beso, que nos sigan porque, y que etiqueten a sus amigas y amigos porque este en vivo va a quedar grabado para que tengas información de valor y sepas qué pasa, qué onda en esta parte de la salud y la sexualidad consciente. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, preciosa. Gracias.